¿Qué tal, amigas, amigos? Reciban un cordial saludo. Soy su amigo Gustavo Ramos de Vanguardia en el Tiempo y pues creo que ya era momento de saludarnos por este medio y realizar un video y hacerles una atenta invitación para pues decirles que esta cuenta es un espacio para compartir conocimiento entre nosotros y también, ¿por qué no, abrir el debate? El día de hoy en la mañana se me ocurrió realizar un video donde se hablara del presidente Juárez. ¿Y por qué de Benito Juárez? Porque últimamente se ha generado comentarios en los últimos años sobre su gobierno. Se ha puesto en tela de juicio sobre que no es el presidente que todos creíamos, que fue uno de los mejores desempeñando el papel de presidente en México, sino que todo lo contrario, que fue un presidente entreguista, que fue un cachorro del imperio de los Estados Unidos y que fue un vendepatrias, ¿no? Yo en lo personal no creo que sea un presidente que vendió la patria. Creo que todos esos comentarios... Bueno, primero, ¿quién fue Juárez? Juárez fue un presidente que gobernó durante un momento muy complicado del país. Su gobierno se vivió lo siguiente: una guerra civil, la guerra de reforma, la guerra de los 3 años, un intento de invasión por parte de 3 potencias europeas, un intento de una primera ocupación francesa, una ocupación francesa, el imperio de Maximiliano, el destruene o derrocamiento de la monarquía de Maximiliano, una reconstrucción, restablecimiento de la república como forma de gobierno, y todo eso con la mitad del país en contra de ellos por parte del Partido Conservador. Ese es el contexto en el que gobernó Juárez. Pero asumo o considero que esa nueva corriente de pensamiento hacia el gobierno de Juárez creo que es manifestado por un tratado, el de Maclean Ocampo, un tratado que en medio de la revolución, de la guerra de reforma, se encontró, se dio. Al principio de la guerra de reforma, cuando se va Comonfort y le cae la presidencia por ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia a Juárez, en ese momento se levantan en armas los conservadores, empiezan a ganar las batallas, les empiezan a dar en la torre a los liberales porque tenían un muy buen apoyo económico de la iglesia y los liberales estaban perdiendo. En ese momento Estados Unidos le da la mano a México, al Partido Liberal en concreto, y le da una inyección de dinero y de armamento, y de esa manera gana la guerra el lado conservador, el Partido Conservador, y se triunfa la guerra de reforma. Los liberales la ganan. ¿Pero por qué se dio esto? Bueno, finalizando la guerra de reforma, Estados Unidos se va a ver inmerso en una de las peores catástrofes políticas y económicas y militares de su historia: la guerra de secesión. Los estados del sur, los estados confederados, se levantan en armas para rebelarse, porque ellos tenían como principio la esclavitud y querían seguir generando millones de toneladas y millones de dólares en riqueza, toneladas de algodón, y no querían dejar el régimen y el sistema esclavista, querían seguir permaneciendo los esclavos. Y la Unión, que eran los estados del norte, querían abolir la esclavitud. Pero ¿por qué Estados Unidos les ayudó al bando liberal a ganar la guerra de reforma? Bueno, Estados Unidos, el año entrante, en el 62, iba a entrar en una de las más grandes crisis militares que iba a atravesar el país. Estuvo a punto de dividirse en dos la Unión Americana. Iban a entrar en la guerra civil, en la guerra de secesión, donde los estados confederados del sur se levantaron contra el norte para dividirse y que ellos en general, así en esencia, siguieran conservando su sistema económico esclavista. Y los del norte, que eran los estados de la Unión, querían abolir la esclavitud. Analizando el panorama y poniéndonos en contexto, analicemos
En ese momento existían 6 naciones en el mundo, todas de ellas europeas, que estaban teniendo una carrera colonialista en donde estaban invadiendo países de América, África y Asia para hacerlas sus colonias y protectorados, aprovechándose de sus materias primas, su mano de obra y sus territorios. Francia ya hace tiempo atrás le había echado el ojo a México y aprovechó ese punto de quiebre del conflicto estadounidense de la Guerra de Secesión para empezar a tener correspondencia con los estados confederados del sur, los esclavistas. El Tratado McLean-Ocampo. Bueno, ese tratado fue ideado por Melchor Ocampo y un militar político de apellido McLean de los Estados Unidos. ¿Qué era lo que se buscaba? Melchor Ocampo en ese momento era ministro de Gobernación. ¿Qué es lo que se buscaba? Bueno, principalmente ayuda mutuo en cuestiones militares, ¿sí? Porque México estaba en ese momento en la guerra de reforma y Estados Unidos estaba por entrar en la guerra de secesión. Querían apoyo militar mutuo, esos eran los fundamentos: apoyo militar mutuo, libre tránsito por el Istmo de Tehuantepec, esa parte pequeña, la más pequeña, más delgada entre los estados de Oaxaca y Veracruz, para poder hacer posteriormente un posible canal en el Istmo de Tehuantepec. Libre acceso y patrullaje militar entre las dos naciones en los estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, que eran los que daban la salida al Mar de Cortés desde los estados de Arizona y Nuevo México. ¿Sí? Y es la esencia del por qué se menciona o se comenta de que pues el gobierno de Juárez no fue el cual nos han enseñado o que se ha argumentado como pues, uno de los mejores presidentes de la historia de México. Y aquí les platico. El Tratado de McLean-Ocampo nunca se llevó a cabo porque el Senado de los Estados Unidos jamás lo aprobó. Y Juárez, Benito Juárez, no estaba conforme en él, no estaba de acuerdo. Amigos, pues creo que pues, esta es una pequeña plática. Espero pues haya sido enriquecedora y estamos viéndonos pronto. Hasta luego, hermanos.